La otra vez se me olvidó y no le pude colgar ahora sí. Ok. Antes de pasar a los temas, es importante también saber las definiciones. Ok, las definiciones nos fijan la idea básica que nosotros tenemos de las cosas. Y muchas veces no sabemos las definiciones. Ok, y la definición es un paso previo para poder entonces entender mejor otras cosas. Ok, ¿cuáles son las definiciones que vamos a ver aquí? La dimensión, la unidad y símbolo, o por lo menos que entendamos las diferencias. Por ejemplo, con dimensión nos referimos a una cantidad física factible, o sea, factible de ser medida, y a la unidad nos referimos a la cantidad que se toma como una medida de una dimensión, y la magnitud entonces será el número obtenido como resultado de la medición. Ok, de tal manera que, vamos a mover esto para acá, esto que nosotros vemos aquí, este pequeño ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo sencillo. Es un ejemplo sencillo en el cual, si quisiéramos medir la distancia entre dos ciudades, digamos, no sé, Valencia, Guacara, colocar un ejemplo porque, como saben ustedes, yo vivo en Valencia. Bueno, Valencia, Guacara. Bueno, de Valencia a Guacara hay una magnitud. Ok, nosotros queremos medir eso. El aviso de la carretera, pues nos va a decir, nos va a indicar que hacia Guacara hay 35 kilómetros. Estoy colocando un ejemplo. Ok, no, eso no es que va a ser una medición exacta, un ejemplo. Aquí aparece Caracas, yo estoy colocando como si fuese Guacara, o pues imagínense Valencia, Caracas, 35 kilómetros. Ok, 35 kilómetros de distancia. En este caso, la dimensión a medir sería la longitud o distancia. Ok, la longitud o distancia. La unidad de esta longitud se expresa en kilómetros y la magnitud se expresa en el número que es 35. Ok, creo que está más o menos fácil de entender. Hay magnitudes y hay dimensiones y son cosas que se miden, ¿no? Eso entra dentro del campo de la meteorología también. La meteorología, como saben, es una ciencia, es la ciencia de la medición, importante para los ingenieros saber de meteorología. O sea, creo que trabajé mucho tiempo. Yo trabajé como maestro técnico productivo en el INSES y estuve ahí bastante tiempo trabajando pues, con diferentes formaciones en cursos a empresas, ya más práctico. Y bueno, esta formación era una de las importantes. ¿Por qué? Porque era alentar a aprender a utilizar la medición, pero como de manera práctica, con los instrumentos de medición propios y ayudando también a que entendieran lo que es la conversión y cómo de una unidad podemos pasar a la otra, siempre y cuando no nos saltemos las cosas. Ok, entonces la metrología se entiende entonces como una ciencia que es la ciencia de la medición. Y la metrología es súper importante para el ingeniero, porque nos ayuda incluso en todos nuestros campos. En el campo, y pongamos el ejemplo, el campo del diseño. Yo que trabajo con diseño actualmente, diseño con los programas de AutoCAD. Bueno, necesito tener una idea de las dimensiones, de las unidades. No puedo decir que no las conozco porque pues debo conocerlas. Y así como digo ese ejemplo, lo digo para los demás. En el campo de las máquinas de herramientas, bueno, necesita sí o sí el ingeniero tener un conocimiento de las unidades y de su transformación. Ok, en termodinámica, por supuesto. O sea, ya vimos algunos ejemplos, ejercicios que nos tocó hacer transformaciones. Más adelante o en otros cursos o cuando ya nos llegue generación de potencia, cuando nos llegue todo lo que tiene que ver asignaturas con la parte térmica, nos va a tocar hacer transformaciones y necesitamos conocer y tener claro cómo realizarla y de dónde podemos sacar la información. Ok. Bien. Aquí pues tenemos un ejemplo de lo que son las dimensiones, la unidad y el símbolo. Como ven en la imagen, ¿verdad? Tenemos la dimensión, por ejemplo, masa, la unidad de masa es kilogramo y el símbolo es kg. Ok. Así con los demás, desde la masa hasta el ángulo sólido, incluso hay cantidad de tablas donde te aparecen
Esto es un modo de ejemplo. O sea, esta tabla que nosotros vemos aquí son ciertas unidades a los cuales se le asigna un juego de dimensión básica. Ok, son ciertas dimensiones y ciertas unidades, pero hay muchísimas más que nosotros podemos ir viendo, podemos ir investigando en nuestro trabajo. Cuando nos toque pues, colocarnos a estudiar, pues nos damos cuenta y investigamos y sacamos que hay cantidad de unidades con su símbolo. Ok, entonces la lista que está acá es incompleta, por supuesto. Es una manera de ilustrarles cómo se presentan la unidad, la dimensión, la unidad y el símbolo. Es una ilustración. Ok. Las dimensiones básicas no pueden ser definidas precisamente con una palabra. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿quién podría definir solamente la dimensión con una definición? Porque las dimensiones básicas se aceptan como dimensiones intuitivas, por así decirlo. Ok. También podemos ver dentro del tema de la transformación de unidades, lo que son las unidades derivadas. Usando las leyes físicas, a partir de estas unidades básicas, podemos construir una gran variedad de unidades derivadas, algunas de las cuales reciben nombres especiales. Por ejemplo, en la segunda ley de Newton, tenemos que la fuerza es igual a masa por velocidad entre tiempo, kilogramos, y eso es igual a kilogramo por masa entre segundo al cuadrado. Como se dan cuenta, aquí el tiempo es segundo al cuadrado, pero esto se convierte en la unidad de Newton. O sea, esto que está acá, kilogramo por masa entre segundo al cuadrado, se convierte en la unidad de Newton. Ok. Y así, pues, obtenemos una unidad derivada. Cuando tenemos esta expresión, o puede ser otra expresión diferente, pues obtenemos una unidad derivada que nos da una sola. En el caso de Newton, kilogramo masa entre segundo al cuadrado. Ok, es un ejemplo. Como le dije, la metrología es una ciencia importante para nosotros, que pues, nos ayuda en nuestro trabajo como ingenieros. Ya no es solamente teórico, es práctico y muy práctico. Y vaya que es práctico porque lo vamos a utilizar en todas nuestras facetas. Así que sí o sí debemos pues, dominarlo, tenerlo, aunque sea una idea. Cuando hablamos de la metrología, entonces utilizamos, tiene ese objetivo básico que es la utilización de instrumentos y equipos, aplicando los sistemas de medición de acuerdo a las normas establecidas por el sistema instruccional de inglés. Sistema, en nuestro caso, Sistema Internacional de Unidades. Ok. Entonces, bueno, básicamente el Sistema Internacional de Unidades lo que hace es estandarizar cada una de las medidas con las cuales nosotros trabajamos a diario. Quise colocarles aquí un poco la evolución histórica de las medidas, porque cada tema que nosotros vemos tiene un origen, ¿verdad? O sea, no es que nosotros hoy estamos inventando las cosas. O sea, eso no es correcto, ¿no? Nosotros hoy vamos trabajando, vamos descubriendo o vamos estudiando cosas que ya otros han descubierto y que ya otros han trabajado. Por lo tanto, hay un origen. Debido a la gran variedad de medidas que se empleaban en distintos países, en Francia surgió la idea de crear un sistema de medidas cuya unidad fundamental fuera la unidad de longitud. O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el Sistema Internacional de Unidades fue creado para tener un solo patrón de medida. Este Sistema Internacional de Unidades originalmente parte del MKS. No sé si lo habrán escuchado en la carrera. No sé. Metro, kilogramo, segundo. Es ese sistema. Entonces, el origen del Sistema Internacional es el MKS. Y el origen del MKS son tres sistemas derivados de este. El MKSA, metro, kilogramo, segundo, ampere. Y el MKSG, que es metro, kilogramo, segundo, grado Kelvin. Y el MCC, que es metro, segundo, candela. Ok. Hay una derivación de cada uno de, digamos, de los sistemas para poder llegar entonces a lo que es el Sistema Internacional de Unidades. Ok.
Ok, el sistema de medida, como nosotros lo conocemos, está estrechamente unido al desarrollo de los métodos y los medios de medida. De hecho, sirven como fuente de conocimiento gracias a que en el año 1837, en la Revolución Francesa, se introduce el sistema métrico. Profesor, pero ¿y esa broma que tiene que ver con termodinámica? Preguntarán mucho, ¿no? Bueno, importante saber que a partir de una época determinada, en este caso Revolución Francesa 1837, se empieza a introducir los sistemas de medidas. Y esos sistemas de medida empiezan a tener su desarrollo y su expansión. De tal manera que esa expansión desde esa época hasta nuestros momentos ha llevado a una estandarización, incluyendo la termodinámica, porque recordemos que la termodinámica es una ciencia también que proviene de la física, ¿ok? Y la física es la ciencia, para mí la física es la ciencia del descubrimiento, es decir, vamos descubriendo poco a poco lo que está en las leyes de la naturaleza. Bueno, la termodinámica es lo mismo, vamos descubriendo lo que está en las leyes de la naturaleza y lo plasmamos sobre el papel lo que vemos, ¿ok? Entonces es importante saber, o sea, no es que no sea importante, es importante saber esto, las razones históricas de dónde proviene cada una de las cosas para que así podamos tener un conocimiento completo de nuestra asignatura, por supuesto, y podamos dar también explicación más adelante, si nos tocan. Eso es lo que se llama tener un saber integral. Ok. Hay 5 clases de medidas. Ok. De longitud, de superficie, de volumen, de capacidad y de peso. Por supuesto, la medida de longitud, pues todos la conocemos. Cuando tomamos una regla y trazamos un metro y trazamos el metro, eso es una longitud. La longitud la tomamos sobre una superficie. Cada uno tiene una medida, una unidad diferente de expresarse. Por ejemplo, esto yo creo que lo debemos de saber. Voy a colocar ejemplo a ver si lo saben. Tenemos la unidad de longitud y tenemos la unidad de volumen. ¿Alguno sabe cómo se expresa o cuál es la diferencia entre longitud y volumen? ¿O cómo se expresan en unidades? Por lo menos alguna idea. La longitud se expresa en metros y el volumen en litros o centímetros cúbicos. Muy bien, Pablo. Exactamente. Y eso nos ayuda a observar o nos ayuda a ver cómo hay unas grandes diferencias. Ok. Esas diferencias son las que nosotros vamos a plasmar en nuestro trabajo y sobre todo aquí cuando nos toque los ejercicios. Yo al final, ahora vamos a ver un ejemplo y al final le voy a colocar un ejercicio de transformación y bueno, pues lo vamos a ir desarrollando. Y luego mi idea es que pues en esta semana, a ver si ya en esta semana le coloco más cosas. Creo que alguien me sugirió colocar un ejercicio y luego trabajarlo en lo virtual, pero bueno, no lo hice porque es que aquí el tiempo es muy corto, entonces sí me gustaría colocarlo acá y ya el día que nos vamos a encontrar, pues ahí sí ya vemos de una vez, a tener material para trabajar. Ok, pero bueno, eso lo hablamos al final, si nos da tiempo. Ok, las unidades básicas sirven para formar las unidades derivadas para todas otras magnitudes mecánicas en el campo de la mecánica, metro, kilogramo, segundo, y facilitan la creación de unidades derivadas para las magnitudes electromagnéticas, térmicas, lumínicas y físico-químicas, como son las unidades de amperio, Kelvin, candela y mol. Estas unidades que vemos aquí son unidades básicas. Las que vemos en termodinámica, las que vamos a ver en termodinámica también son unidades básicas. Calorías, kilocalorías, joule, ¿no? Hay unidades que nosotros las tenemos que aprender a realizarles su conversión para que así podamos tener esta idea completa. Entonces, como metrología, pues, es importante entender que la ciencia de la medición tiene aspectos teóricos y prácticos relacionados con las mediciones.
y que eso incluye el campo de la ciencia o de la tecnología. Eso es metrología. Todo lo que tiene que ver con la metrología. La medición es el conjunto de operaciones cuyo objetivo es determinar el valor de una magnitud. Ok, lo hacemos en medición cuando tomamos medición, metrología o mediciones de longitud, pero también todo tipo de medición. No solamente la medición es tomar el metro y no sé, colocarlo en una punta y estirarlo hasta que llegue la longitud y ahí marcamos, no sé, 100 centímetros. No solamente eso es tomar el valor de una magnitud. Incluso cuando yo hablo de unidades como mol, pues tengo que saber tomarle la magnitud. Obviamente para eso se utilizan instrumentos de medición. Okay. Pero bueno, ya hay, incluso ahora por internet, por eso le digo que la información está tan a un clic que por internet yo le podría colocar una tabla y listo, una tabla y pues tú la buscas y tal, pero por internet hay aplicaciones e incluso páginas y plataformas que están online que tú colocas, no sé, 25 pulgadas y colocas al lado la flechita y le das metros y le das calcular y te hace la conversión, ¿me entienden? O sea, no sé si ustedes lo han hecho, pero eso ya está a un clic, o sea, a un clic, no necesitamos tampoco hacer pues lo que hacíamos en sus tiempos, que era con una tabla, tú de la tabla sacabas cada una de las conversiones y hacías esto y lo otro. Bueno, ya no, ya estamos a un clic de poder resolver fácil las cosas. Por eso es que digo que llegamos a un momento en donde el conocimiento está fácil de poder nosotros desarrollarlo. ¿Qué necesitamos? Bueno, aprovechar las herramientas tecnológicas. Eso es lo que necesitamos. Lo básico es aprovechar todas las herramientas que tenemos para entonces poder sacarle bastante provecho y fruto, ¿no? La medida es la evaluación de una magnitud hecha según su relación con otra magnitud de la misma especie dotada como una unidad. O sea, la medida lo que hacemos es comparar las magnitudes, ¿no? Y hacemos una misma unidad. La comparamos una con otra, hacemos una relación. Ok. Tenemos un ejemplo. El ejemplo es el siguiente. En este ejemplo nosotros tenemos de forma sistemática que tenemos de forma sistemática que para efectuar una conversión lo que tenemos que hacer es multiplicar el número dado por una fracción que permita ir anulando o lo que llamamos tachando, o cuando tú cancelas. ¿Se acuerdan cuando, no sé, en física hacíamos un ejercicio sobre el papel y tachábamos las unidades, la que está en el denominador con el numerador y entonces solamente nos quedaba un número que en matemática lo llamamos simplificar? Bueno, esto es lo mismo, ¿no? En el caso de la conversión, lo que vamos es anulando, vamos tachando, vamos simplificando, vamos cancelando. O sea, tiene tantos sinónimos. ¿Y qué vamos cancelando? Bueno, vamos cancelando las unidades originales para poner en el lugar las que nosotros queremos, o en este caso las que nos pidan, o las que nosotros deseamos llegar. Porque, por ejemplo, si yo tengo que hacer un diseño, ya me estoy colocando en la parte de proyecto, tengo que hacer un diseño. Yo realicé el diseño de mi tesis, era sobre el diseño de un sistema de inyección. Bueno, para poder realizar eso necesitaba hacer unos cálculos térmicos y tenía que llevar unas unidades a las otras. Entonces, la aplicación, cuando a usted le toca el proyecto de algún diseño, bueno, necesita una unidad que yo deseo llegar. Bueno, tengo que aplicar un factor de conversión porque es la que yo deseo llegar. Como factor de conversión, entonces tenemos que es una igualdad. Y al colocarlo en numerador y en el denominador, el equivalente multiplicar por una fracción nos da un valor unitario. Aquí tenemos un ejemplo, 12 pulgadas. In, pues, es el símbolo de pulgadas, ¿verdad? Esto, pues, como todos sabemos, se expresa o es 2,54 centímetros. Y en milímetros es otra medida diferente. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Vamos a convertir 0,62, ¿verdad?
0,62 lo vamos a convertir a centímetros. Ok. ¿Cómo hacemos para convertirlo a centímetros? Bueno, está fácil. Para convertirlo a centímetros, multiplicamos, buscamos la manera de que nos quede, de que nos dé los factores de conversión, cancelamos lo que tenemos que cancelar y entonces así conseguimos nuestro valor final. Este 0,62 FT es yardas. Ok, vamos a convertir 0,62 yardas a centímetros. Ok, pero antes de eso, por supuesto, tenemos que saber cuánto vale una yarda. Ok, cuánto vale una yarda. Eso ya son, digamos que, unidades de conversión que incluso ya están estandarizadas, no tenemos que buscarlas por ningún lado. Aplicar el método, y una vez que apliquemos el método, entonces cancelamos y nos va a quedar en centímetros, que es la unidad que nosotros deseamos llegar. Ok. Un pie en el sistema inglés, un pie da igual a una yarda y eso da igual a 12 pulgadas. Okay, entonces por ahí ya podemos ir teniendo una relación. Okay, lo que pasa es que aquí no tengo cómo escribirles. Ya va, vamos a poner aquí un momento para... Nos queda poco tiempo, pero a ver si puedo escribirles aquí. A escribírselos aquí. Un pie, ¿verdad? Es igual. Un pie es igual a un FT. Y eso es igual a 12 pulgadas. Ok, y 12 pulgadas expresado en el sistema inglés es 12 in. Ok, ya por aquí, con estos datos, nosotros tenemos una idea de cómo llevar porque ya lo convertimos en pulgada, ¿verdad? 12 in, que es el que está aquí, ya lo convertimos en pulgada. Y con esto ya tenemos una idea de cómo llevarlo a centímetros. Ok. Aquí hay otro ejemplo, vamos a ponerlo más grande para que lo vean. Es otro ejemplo que es el que nosotros estamos desarrollando. 12 in, como les dije, 0,62, que son las yardas. Una yarda equivale a 12 pulgadas. Yardas se nos va con yarda. Pulgadas vale 12,254 centímetros. Pulgadas se nos va con pulgadas. Y nos queda simplemente esta multiplicación que tenemos aquí, que nos va a dar finalmente 18,9 centímetros. El valor que nosotros queremos llegar. ¿Entendieron? Sí, profesor, todo claro, todo perfecto. ¿Se entiende, profesor? Todo bien, Todo claro hasta ahora. Esa entonces es la idea de poder realizar esa conversión, en este caso. Aquí hay un ejercicio que yo les voy a dejar aquí como propuesto. Yo les voy a dejar también una tabla, ¿okay? Para que vayan sacando el factor de conversión. Pero aquí está fácil, pues cómo convertir 1800 kilowatt hora a calorías. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Yo en el Telegram le voy a enviar ahorita mismo, ya la voy a colocar la tabla que tengo, para que ustedes hagan el factor de conversión y me den la respuesta. La pueden dar hoy o la tienen ahí cuando se pregunte en el aula virtual, pues la colocan por allá. Ok, para que ya ahí se vea que ustedes están trabajando también. Esa es la idea. Ok. Reflexión última, mide todo lo que puedas medir. Si hay algo que todavía no puede ser medido, encuentra cómo hacerlo. Eso lo dice Galileo Galilei. ¿Okay? Si hay algo que no consigues, que no puede ser medido, encuentra cómo hacerlo. Estamos hablando de medición, bueno, eso nos ayuda a todo esto. Bueno, muchachos, con esto llegamos, digamos, al final de la presentación. Muchas gracias por estar aquí.